equinococosis quística. Y bueno, el término que denotaba esta enfermedad parasitaria anteriormente correspondía al de hidatidosis. En la actualidad, por recomendaciones internacionales y por un consenso, el nuevo término para referirse a la hidatidosis corresponde a la equinococosis quística, ¿sí? Es decir, entonces tenemos que ir dejando de utilizar el término de hidatidosis. Y ahora referirnos a esta enfermedad como equinococosis quística. Para recordatorio, ustedes pueden ver en esta diapositiva la clasificación de los helmintos. Entonces, como pueden ver, acá está en la parte superior la clase tremátoda, que involucra un parásito llamado fasciola hepática, la clase céstoda y la clase nemátoda. Entonces, hoy día nos toca ver a un parásito que está dentro de la clase céstoda, ¿sí? Y es este el que vamos a estudiar hoy. Esta parasitosis es conocida como una zoonosis. Zoonosis porque afecta tanto a humanos como animales y se puede transmitir o pueden estar parasitados o afectados ambos, es decir, tanto humanos como animales. Tiene un tipo de ciclo heteroxeno, es decir, va a haber un hospedador definitivo y va a haber un hospedador intermediario. Y esta parasitosis, la equinococosis quística, tiene mucha relevancia por el impacto económico que tiene en las personas que son afectadas y en los animales cuando son afectados, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo es que ese impacto económico afecta a estos dos grupos. Esta es una de las enfermedades más antiguas porque Hipócrates ya conocía de los efectos negativos que provocaba esta enfermedad. Cuando Hipócrates describe la enfermedad, no describe al parásito, pero sí describe las consecuencias que produce la presencia de la forma intermedia en el organismo. Es decir, para ese periodo de tiempo, él cuando hacía las autopsias, observó que había unas bolsas, como unos globos, alojados en el abdomen, y vio que cuando estos se rompían o se reventaban, provocaban la muerte de las personas que estaban siendo afectadas por estas bolsas. Y él estaba, para ese periodo de tiempo, él lo que estaba haciendo era escribir la forma intermedia que se halla, en este caso, en el hombre, en el hospedador intermediario accidental. Hasta hace unos 20 años atrás, solo se hablaba de un agente etiológico que provocaba la equinococosis quística, es decir, todos los textos hacían referencia a Echinococcus granulosus. Pero hoy en día, gracias a la biología molecular, se ha podido identificar que existen más especies involucradas o más especies que pertenecen al género Echinococcus, ¿sí? Entonces ahí pueden ver ustedes una lista de especies, granulosus, multilocularis, Vogeli, Legartus, intermedios, Orlepis, Sicucus y Felides. En nuestro medio, en nuestro país, se han descrito estas 3 especies pintadas de amarillo parasitando al hombre. Nosotros aquí podemos ver cómo de todas estas especies en esta columna podemos ver todas las especies que se han descrito hasta ahora. Algunas de estas tienen genotipos y algunas tenían el genotipo G4, por ejemplo, pero se logró definir que, bueno, correspondía a Echinococcus equinus. Acá tenemos sus hospedadores intermediarios hasta ahora conocidos, los hospedadores definitivos, y acá tenemos una columna donde indica si se ha comprobado o no la infección en humanos, la infectividad en humanos. Y acá en la última columna tenemos el tipo de enfermedad que provocan. Sí, entonces, como pueden ver, se ha ampliado prácticamente la descripción de Echinococcus granulosus y ahora no solamente se limita a una sola especie, sino a varias especies que involucran a varios hospedadores intermediarios y a hospedadores definitivos. Sin embargo, podemos resumir esa tabla en esta tabla,
donde podemos ver que el género Echinococcus afecta o provoca 3 tipos de equinococosis que se hallan presentes en el humano. Una se llama equinococosis quística, que es la que hoy día vamos a describir, desarrollar y explicar, y que esta equinococosis quística se haya distribuida mundialmente, es decir, es la que tiene mayor distribución mundial. Existe otra enfermedad que se conoce como equinococosis neotropical. También en algunos textos se la denomina, como acá, se la denominaba como equinococosis poliquística. Sin embargo, también se ha definido que el término correcto es equinococosis neotropical. Y finalmente tenemos la equinococosis alveolar. En nuestro medio, en nuestro país, solo se ha descrito equinococosis quística, ¿sí? Y estas son las especies involucradas en la transmisión de la equinococosis quística. De estas especies que están citadas, nosotros tenemos descrito y comprobado Echinococcus granulosus G1, el genotipo 1, Ortlepi y Echinococcus intermedios, ¿sí? Esos son las 3 especies que provocan en Bolivia la equinococosis quística. Esta otra, la equinococosis neotropical, tiene como agentes etiológicos a estas 2 especies que hasta el momento no se han descrito en Bolivia la parasitosis por estas 2 especies. Sin embargo, estas 2 especies se hallan en América Central y en Sudamérica. Luego tenemos la equinococosis alveolar, cuyo agente etiológico sería la Echinococcus multilocularis. Esta tiene su distribución en estos sitios y tampoco se ha descrito en nuestro continente, ¿sí? En Sudamérica. Entonces, hoy nos vamos a abocar solamente a ver esto, la equinococosis quística producida por las 3 especies que acabo de mencionarles. Sin embargo, para ir ya comprendiendo bien esta parasitosis, tenemos que tomar en cuenta que existen algunas especies, bueno, todas estas especies que acabo de mencionarlas tienen formas biológicas, y estas formas biológicas son el adulto que elimina un huevo, del huevo que emerge una oncósfera, la oncósfera que se transforma en una larva y la larva que da origen a un adulto. Estas formas biológicas y esta sucesión de etapas se van a ir dando de esa forma, de la forma en la cual estoy describiendo. Es decir, no puede una oncósfera dar origen directamente a un adulto dar origen a una larva. ¿Sí? Siempre va a haber ese orden de secuencias. El adulto da origen a huevos, del huevo emerge una oncósfera, la oncósfera da origen a una larva y finalmente la larva da origen a un adulto, ¿sí? Ese es el orden en el cual se van a ir presentando y desarrollando cada una de estas formas biológicas. Ahora, ¿cuál es la característica del adulto? Hemos dicho que el adulto pertenece al grupo de los céstodos. Ustedes ya en las anteriores clases teóricas han visto la descripción de 3 céstodos, es decir, Tenia asiática, Tenia saginata y Tenia solium. Y resulta ser que estos parásitos que acabo de mencionarles, el parásito adulto tiene o está conformado por 3 partes, un escólex, un cuello y un estróbilo, ¿sí? Y como pueden ver acá, Echinococcus granulosus tiene también las 3 partes. Acá está su escólex, acá está su cuello, y estos 3, 1, 2, 3, vendrían a ser el estróbilo. Entonces, la gran diferencia con el parásito de Tenia es que Echinococcus granulosus es un resumen de el parásito o de los otros 3 parásitos que acabo de mencionarles. Entonces, es mucho más pequeño. Recuerden que el parásito de las tenias medía alrededor de 6 metros. Este parásito, este es el parásito adulto, mide alrededor de unos 5 a 7 milímetros. Es visible, se lo puede observar. Y tiene
esas partes que acabo de mencionarles. Acá en el extremo más anterior está su escólex con las 4 ventosas, y acá se ve 2, y en el otro lado estarían otras 2. Tiene acá su doble corona de ganchos, ¿sí? Acá está su cuello, y esta vendría a ser la proglótide inmadura, esta sería la proglótide madura, y esta sería la proglótide grávida. Entonces, es un resumen, es decir, es una cosa pequeñita, pero que tiene las mismas similitudes con los parásitos que han estudiado ya la anterior clase, ¿sí? Es decir, las tenias. Entonces, de cada uno de las partes del trópico hay uno solamente, proglótide y grávida. Como verán acá, la inmadura no tiene aún desarrollado los órganos genitales. En cambio, la proglótide madura, el proglótido maduro, ya tiene los testículos, los ovarios, ¿sí? Ya se produce la fecundación. Como tiene los órganos genitales, entonces terminamos indicando de que es un parásito hermafrodita. Y en la última proglótide, o en el último proglótido, lo que se ha atrofiado son los órganos genitales, pero lo que ha crecido son las ramificaciones uterinas. Y las ramificaciones uterinas están llenas de una gran cantidad de huevos. Todos esos puntos que ven son los huevos que finalmente están dentro de la proglótide o dentro del proglótide grávido. En este esquema es esto. Y vean acá, este es un corte, es una biopsia, es un corte histológico, y todo esto que está rodeando al escólex y aparte de las proglótides corresponde a las velocidades intestinales del hospedador definitivo. ¿Sí? Se ha hecho un corte y vean ahí en el lumen está flotando la última proglótide. Entonces tenemos acá el parásito adulto enclavado en las velocidades, es decir, en el hospedador definitivo. Ahora, la siguiente forma que va a estar acá corresponde a los huevos, es decir, este parásito adulto va a liberar huevos. Y este es el aspecto de los huevos. Como pueden darse cuenta, el huevo es completamente similar a los huevos de tenia, ¿sí? Tiene la misma morfología, la misma característica. Acá están sus 3 pares de ganchos. Esto que está acá en el centro se llama oncósfera, y acá están las capas que conforman a este huevo, y pareciera que fuera una llantita, ¿no? Entonces, este es el huevo, y la siguiente forma biológica, acá tenemos el huevo. Cuando se rompa estas capas, se va a liberar esto que está en el centro. Y esto que está en el centro está acá esquematizado en pequeño, que vendría a ser la oncósfera. ¿Cómo ocurre esto? Lo que ingresa en el hospedador intermediario es el huevo, ¿sí? Ingresa por vía oral, y cuando ingresa por vía oral, este huevo acá entra en contacto con el pH ácido del estómago, con las sales biliares, con el jugo pancreático, y hacen que esta membrana se ablande y termine rompiéndose. Cuando se ablanda, se rompe, lo que hace es liberar a la oncósfera. Entonces acá vemos el huevo, ha entrado en contacto acá, se han reblandecido las capas que acabo de mencionarles, y acá, a un costadito está la liberación de la oncósfera. Y en este esquema lo que está tratando de hacer es denotar cómo la oncósfera ahora, en las microvelocidades, penetra las microvelocidades, y una vez que ingresa a las microvelocidades, entra en contacto con las venas, ¿sí? Con los capilares. Y como ustedes saben, todos estos capilares que están llegando al intestino delgado, al final van a confluir y van a dirigirse por el sistema porta hacia el hígado. Entonces van a seguir el trayecto este, ¿sí? Llegan hasta el sistema porta. Esta oncósfera entonces está migrando por medio de la circulación y podría seguir por toda la circulación, pero es detenido en este primer filtro, que vendría a ser el hígado. En este primer filtro se puede detener la oncósfera, pero cuando se detenga en el hígado, va a dar origen, es decir, es detenido ahí, se queda en el hígado, va a dar origen a la otra forma biológica, que en este caso va a corresponder a la larva.
Si no es detenido ahí en el hígado, es decir, si pasa el filtro el hígado, sigue, continúa, sigue ascendiendo y va a llegar al otro filtro, a los pulmones. La oncósfera llega a los pulmones y se queda ahí, pero comienza a desarrollarse como larva, ¿sí? Y si no es detenido en los pulmones, puede ir a cualquier parte del organismo. Uno de los sitios, aunque es el menos frecuente, corresponde al cerebro, pero también puede estar en distintas partes del organismo. Entonces, en resumen, podemos decir que hay dos sitios principales en los cuales este parásito puede localizarse, es decir, la oncósfera en su migración puede quedarse a nivel de hígado principalmente o secundariamente a nivel de los pulmones, y si rebasa este sitio puede estar en cualquier parte del organismo. Entonces acá vemos que perdón un instante acá. Entonces, vemos que esta oncósfera, así, con toda la migración que se ha realizado, ahora se transforma en una larva. Y la larva es denominada hidátide o también conocida como quistidatídico. Pero ¿cuándo se la denomina como hidátide y cuándo se la denomina como quistidatídico? Vamos a ver ahora eso. Entonces, la hidátide está conformada por un continente y un contenido. El continente de la hidátide, vean acá, son globos de diferentes tamaños. Este puede medir 1 centímetro, este puede medir unos 5, 7 centímetros, pueden llegar a medir hasta 10 centímetros. Y vean que es una membrana que está envolviendo algo ahí adentro. Entonces, esas membranas se llaman continente y esa membrana está formada por dos capas. La capa más interna, la que está en contacto con el líquido, se llama germinal o también conocida como prolígera. La segunda capa se llama laminada o cutícula. Dentro de estas dos capas existe un contenido y ese contenido se denomina líquido hidatídico, por una parte, y el otro vendría a ser la arenilla hidatídica. ¿Cuándo se denomina quistidatídico? Cuando alrededor de estas dos capas, la 1 y la 2, la capa germinal y la capa laminada, se forma una tercera capa. Pero esta tercera capa no es del parásito, sino es una capa que se forma a partir del hospedador, es decir, el hospedador, al ver un cuerpo extraño, empieza a formar alrededor de estos hidátides una capa que envuelve a la hidátide. Y esa tercera capa, formada a partir del hospedador, se conoce como adventicia. Cuando tenemos las dos capas más la tercera capa, ahí recién se denomina como quistidatídico. Entonces ahí vemos nuestras larvas, vemos, esta vendría a ser la capa germinal, es una capa muy finita, muy delgadita, y esta habría salido de esta segunda capa, que sería la laminar, ¿sí? Acá vemos igual otro quiste con su capa laminar, y esta sería la capa germinativa. La capa germinativa, cuando se va degenerando, adquiere este color medio amarillento, ¿sí? Y acá tendríamos un quistidatídico, donde nosotros podemos ver las tres capas, es decir, esta, la más externa, vendría a ser del organismo, y esta otra capa sería la capa laminar y la capa germinativa. Una de las características que tenga una capa adventicia y dos capas internas es que cuando en las cirugías se intenta desprender, es decir, es fácilmente las dos capas se desprenden de la tercera capa que vendría a ser la adventicia. Vean que este quiste hidatídico, acá está una reglita, por lo menos debe medir unos 10 centímetros. Entonces acá nosotros ya estamos viendo que dentro del quiste hidatídico, de este globo grande que Hipócrates ya lo describió hace años, y muchos años atrás o siglos atrás, y existen estas vesículas de agua, ¿sí? Varias vesículas pequeñas, varias vesículas hijas, entonces dentro de un mismo quiste hidatídico. Ahora, se dice que este quiste hidatídico, en algunos textos, dice que crece de 1 a 5 milímetros por año o de 6 a 15 milímetros por año. En promedio crece 1 centímetro por año. Pero también eso depende del sitio en el cual esté localizado. Recuerden que el hígado es un tejido compacto que va a limitar o que va a evitar que el quiste crezca rápidamente.
A diferencia de lo que ocurre en los pulmones, cuando esté localizado en los pulmones, en ese sitio va a poder crecer con mucha mayor rapidez, ¿sí? Porque el tejido pulmonar es mucho más lábil, ¿sí? Ahora, aquí hemos descrito lo que tiene que ver con el continente y con el continente. Ahora vamos a describir el contenido. Entonces, el contenido, decíamos, acá vemos un corte, una biopsia, y vemos acá la capa laminar, que vendría a ser esto, y la capa germinativa o germinal. Y esta capa es muy importante, la capa germinal, porque a partir de esta capa germinal se van a formar otras estructuras que vienen a ser el contenido de la arenilla hidatídica. Esta capa germinal da origen a estas formas biológicas, ¿sí? Se llaman los escólices, protoescólices, ¿sí? Entonces, también son conocidas como escólices, y cuando estos escólices no tienen una capacidad adecuada para seguir desarrollando, se mueren. Sin embargo, cuando se mueren, liberan estas partes que están aquí marcadas de negrito, que son los ganchos, ¿sí? Y están flotando los ganchos. Luego tenemos las vesículas prolígeras y finalmente lo macroscópico vendría a ser las vesículas hijas. Estas son vesículas hijas, pero aquí dentro, que no se ve, se pueden observar estos protoescólices, que pueden estar invaginados o evaginados. Ahora, esto es la arenilla hidatídica. Es algo que se puede ver microscópicamente y algunas que se pueden ver macroscópicamente. Sin embargo, acá existe un líquido que generalmente está compuesto por todo esto. Ahora, vamos a ver que cuando se rompa este quiste hidatídico o esta hidátide, se libera este líquido hidatídico, y el líquido hidatídico tiene una capacidad antigénica muy importante. Prácticamente la responsable de provocar un shock anafiláctico en los pacientes va a ser el líquido hidatídico, es decir, todas estas sustancias que se liberan terminarán provocando un shock anafiláctico. Acá vemos un corte histológico que trata de esquematizar lo que acabo de explicarles. Acá está la capa, esta capa es la que da origen a estas formas biológicas. Entonces, dentro de las tres capas, esta es la más importante, la que va a dar origen a estos protoescólices, ¿sí? Y acá está la capa laminar, y acá estaría la adventicia, ¿sí? Entonces tenemos las tres capas. Nuestra vesícula prolígera, algunos protoescólices o escólices que están emergiendo directamente de la capa germinativa. Acá se ha formado una capa germinativa y dentro están formándose los protoescólices. Acá lo mismo, tenemos la capa germinativa, la capa laminar y la capa adventicia, nuestras vesículas prolígeras. Y estos son los escólices, o también llamados protoescólices. Estas bolitas que ven ahí como puntitos son unas vesículas de glucógeno. Entonces, existen algunos de estos escólices que no pueden desarrollar porque no tienen mucho glucógeno o no tienen ningún glucógeno, entonces, nada de glucógeno, entonces terminan muriéndose dentro del quiste hidatídico. Y cuando se mueren, liberan estos que son los ganchos. ¿Sí? Se descompone toda esta membrana y estos ganchos se desprenden, y en el líquido hidatídico, en medio del líquido hidatídico, podemos encontrar esta arenilla hidatídica, es decir, muchos de estos escólices. Ahora, más adelante van a ver que este escólice va a ser ingerido por el hospedador definitivo. En sí, la larva, que es esta, es decir, hemos dicho que la larva es esto, que se llama quiste hidatídico, lo que va a dar origen al parásito adulto van a ser los escólices, ¿sí? Pero los escólices están dentro de la hidátide, están formando parte de la hidátide. Pero estos son los escólices que van a dar origen a un parásito adulto, ¿sí? Y también cuando se liberen el estómago, estos pueden dar origen a una hidatidosis secundaria. Ahora, vamos a volver a retomar el primer esquema, y en el primer esquema habíamos visto solamente esto: adulto, huevo, oncósfera, larva,
En nuestra larva ya sabemos, nuestro cristidatídico, que dentro tiene escólices, ¿sí? Pero la larva, como tal, con escólices dentro, va a dar origen a parásitos adultos. Ahora, si se dan cuenta, cuando veíamos teniosis, también había esta misma secuencia, había un adulto, huevo, oncósfera y larva. Pero en la parasitosis anterior, la larva se denominaba cisticerco, en este caso la larva se denomina hidátide, y la presencia de la larva provoca una enfermedad que se conoce como echinococosis quística, anteriormente llamada hidatidosis. Entonces, todos los que alberguen a la forma larvaria van a ser hospedadores intermediarios. En este caso, los hospedadores más frecuentes corresponden al ganado bovino, ¿sí? En estos se va a desarrollar frecuentemente las larvas. La larva va a estar en las vísceras, en los pulmones o en el hígado de estos animales. Para que el ciclo continúe, alguien tiene que comerse estas vísceras con los quistes hidatídicos que hemos mencionado. Quien se come esas vísceras es el perro, ¿sí? Y en el perro desarrolla la forma adulta. Entonces, el hospedador definitivo es el perro, porque alberga a ese parásito de 7 milímetros que lo hemos descrito. Y en el perro se desarrolla una enfermedad conocida como equinococosis canina, ¿sí? Entonces, acá tenemos al perro, que es nuestro hospedador definitivo. Entonces, en el perro van a estar los parásitos adultos y en las heces fecales del perro se van a liberar los huevos. Estos huevos que están en las heces fecales del perro van a esparcirse en el medio ambiente, van a diseminarse en el medio ambiente y algún hospedador intermediario, en este caso el ganado bovino, va a ingerir esos huevos. En el estómago de este ganado se va a liberar la oncósfera, ya saben cómo, y la oncósfera, por medio de la circulación, va a llegar a los pulmones o al hígado y ahí se va a desarrollar la larva, nuestro quistidatídico. Y en este quistidatídico va a crecer este quistidatídico, dentro va a estar conformado por escólices y cuando faeneen a este animal, simplemente al ver algo extraño, la gente del campo va a agarrar esas vísceras con esos líquidos de agua y se lo va a dar al perro. Y en el perro se van a liberar los escólices y van a dar origen a adultos. Sin embargo, el hombre también forma parte de este ciclo, pero como pueden ver, el ganado bovino es el hospedador intermediario porque permite que el ciclo biológico continúe. Y el hombre se constituye en un hospedador accidental, porque cuando la larva, es decir, esté desarrollándose en el abdomen o en los pulmones de esta persona, simplemente nadie va a sacar el pulmón de esta persona o el hígado de esta persona y va a dárselo al perro. ¿Sí? Entonces, el hombre va a ser considerado como un hospedador accidental, porque va a permitir el desarrollo del quiste, pero no va a permitir la continuidad del ciclo biológico. Este es otro esquema que denota lo mismo. Ya saben ahora, este es un esquema donde están representándose las velocidades intestinales del perro, está nuestro parásito adulto, salen las proglótides que se liberan y en el trayecto del intestino del perro se rompe esta membrana y con las heces del perro salen los huevos. Los huevos son ingeridos por un hospedador intermediario, en este caso vamos a suponer ganado bovino. La circulación, bueno, se ha liberado la oncósfera penetra las microvelocidades, por medio de la circulación llega a los pulmones o al hígado, primero al hígado y luego a los pulmones, y ahí desarrolla el quistidatídico. Y vean ahí, el perro se ha comido este quistidatídico y se ha producido la liberación de los escólices, es decir, este quistidatídico no pasa directamente por la boca del perro y entra intacto, ¿no?, hasta el estómago. El perro lo muerde, estos globos hacen que se revienten, los escólices llegan hasta el intestino del perro, se fijan, se enganchan ahí y van a dar origen al parásito adulto. Lo mismo acá, tenemos otro esquema en el cual está denotando lo mismo, el perro, nuestro hospedador definitivo, los huevos que se liberan, y vean acá, es un ciclo que generalmente
siempre ocurría entre animales, ¿sí? Entre animales depredadores, entre carnívoros, y estos animales herbívoros. Acá está una oveja, y en las vísceras de esta oveja están los quistes, y vean, es el perro el que termina comiéndose estos quistes y permitiendo que acá en el intestino desarrollen los parásitos adultos. Acá el hombre interviene de alguna manera, ingiere estos huevos, no es que come las heces fecales directamente del perro, ¿no? Sino vamos a ver más adelante cuáles son los mecanismos, pero puede permitir el desarrollo de los quistes hidatídicos. Acá lo mismo, este esquema está mostrando ya una de las actividades que el hombre desarrolla en el área rural, es decir, el faenado. Acá ha matado a cualquiera de estos animales. Vean cómo el parásito adulto tiene baja especificidad de especie en cuanto al hospedador intermediario, porque esos quistes que hemos mencionado pueden estar en cualquiera de estos mamíferos, ¿sí? Incluido el hombre. Entonces, el quiste, la larva, tiene baja especificidad de especie para desarrollarse en cualquier o en diversos hospedadores intermediarios. Sin embargo, el parásito adulto tiene alta especificidad de especie, porque si bien estos quistes son ingeridos con el perro, es decir, el único hospedador definitivo viene a ser los canes, que pueden permitir el desarrollo del parásito adulto. Vean, acá este hombre ha faenado, ha eliminado a estos, ha carneado a estos animales, ha encontrado las vísceras con los quistes, y lo primero que ha hecho es dárselo al perro. Y el perro se lo ha comido, y dentro del perro se desarrollan los parásitos adultos. Vean acá, estos puntitos son los huevos que se están dispersando en algunos vegetales, en el agua, en algunas lechugas, y el hombre también va a ser uno de los que va a adquirir, va a consumir estos huevos, ¿no? Va a ingerir por vía oral. Acá otro esquema que denota lo mismo, es decir, la actividad, la cría de ganado rural siempre se ve acompañada por los perros, y es en estos sitios donde se produce el faenado en el campo, encuentran los quistes y lo primero que hacen es dárselo al perro. El perro, ya saben, hace sus necesidades en cualquier parte, ¿sí? Y al hacer sus necesidades en cualquier parte está contaminando el medio ambiente. El ganado va a comer estos pastos infestados por heces de perro con huevos de Echinococcus granulosos, y el humano también en algún momento de pronto puede descansar acá, apoyarse en el pasto, y luego sus manos contaminadas con heces, adquirir un pan, una manzana, y así permitir que el huevo ingrese a este hospedador, en este caso el hombre. Entonces esta parte ya como ya se hace más entendible, el adulto, donde esté el adulto va a ser el hospedador definitivo, entonces el perro es nuestro hospedador definitivo, nosotros venimos a ser hospedadores accidentales, los mamíferos como el ganado bovino, porcino, ovinos vienen a ser hospedadores intermediarios que permiten la continuidad del ciclo. En el perro que estamos viendo acá, acá tenemos un perro defecando, se van a encontrar los huevos. ¿Por qué? Porque este parásito está acá. No es que en el perro hay un solo parásito, como en el caso de los humanos, ¿no? Se llama tenia solitaria porque solamente hay un parásito adulto. En el perro pueden haber como 500, 600, 1000 de estos parásitos, ¿sí? En todo el intestino. Recuerden que el quiste hidatídico que va a ingerir este perro, que va a ser la forma infectante para que el perro posteriormente desarrolle los escólices, los parásitos adultos, son microscópicos, y en un quiste hidatídico pueden haber 100, 200, 300 de esos escólices o protoescólices que finalmente van a dar origen a parásitos adultos. Entonces, en cada una de las probótides, existen alrededor de 500 huevos en promedio. Pero cuenten o supongan que este perro tiene alrededor de 500 de estos parásitos, ¿sí? Que son de 7 milímetros, y que justo hoy día se le ocurre desprenderse a 250 parásitos, se les ocurre liberar sus probótides grávidos. Multipliquen 250 probótides liberadas en el intestino del perro, y cada una de estas probótides tiene 500 huevos. Entonces, la cantidad de huevos que va a eliminar en las heces va a ser enorme.
¿sí? Y va a dispersarse en estos pastizales. Entonces, estos son los huevos. Ahora, ¿qué molestias tiene el perro cuando se halla con estos parásitos? La literatura dice que los perros están prácticamente completamente asintomáticos, es decir, los perros no pierden peso, no son flacos, no, alguna que otra bibliografía habla de que presentan algo de diarrea, pero en definitiva el perro se halla tranquilo, es decir, come, juega, corretea y en apariencia está bien, ¿sí? Entonces no hay ninguna molestia con el perro, es decir, no se queda caquético, no enflaquece, nada. Sin embargo, tense en cuenta que nosotros tenemos que tratar a los perros, identificar qué perros están parasitados, porque si bien al perro no le afecta, los huevos que están siendo liberados van a llegar a afectarnos a nosotros y nosotros vamos a desarrollar una hiratidosis. Entonces, en muchos países lo que se hace es realizar campañas de desparasitación para los perros. Esta es una imagen tomada de un libro del Perú, del libro de zoonosis del Perú, del Ministerio del Perú, donde vean acá están haciendo la campaña correspondiente, están proporcionando praziquantel, estas son unas jeringas especiales, porque es una suspensión. Piensen que si hay tabletas, hacerle comer la tableta al perro va a ser complejo, aunque se buscan estrategias, ¿no? Lo meten en medio de la carne para que se lo haga pasar el perro, pero también hay en suspensión, entonces acá aplican en la boca del perro para desparasitar. Entonces, si nosotros desparasitamos a todos los perros que están parasitados con Echinococcus granulosus, simplemente cortamos el ciclo biológico. Ahora vamos a ver la hiratidosis en humanos. ¿Sí? Nos olvidamos de los perros. ¿Y qué pasa cuando los humanos están siendo afectados con los quistes hiratídicos? Entonces ocurren las siguientes acciones patógenas. Primero va a haber una acción mecánica que puede ser compresiva porque el quiste hiratídico, es decir, cuando la oncósfera ha llegado hasta el hígado, no llega de golpe como una larva de 10 centímetros, sino es microscópico. Llega al sitio y en el sitio comienza a crecer. De a poco comienza a crecer. Hemos dicho 1 centímetro por año. Entonces, con este dato nos damos cuenta que esta parasitosis es crónica y que tienen que pasar muchos años antes de que pueda ocurrir las primeras manifestaciones clínicas. Como el quiste hiratídico va a ir creciendo, lo que va a hacer es comprimir los órganos adyacentes, ¿sí? Entonces, por eso indicamos que una de las acciones mecánicas es la mecánica compresiva, ¿sí? Y en esa compresión puede ir obstruyendo a la vena porta. Otra de las acciones patógenas tiene que ver con la acción inmunoalergénica o alérgica, ¿sí? Cuando se rompe el quiste hiratídico, hemos dicho que tiene un líquido hiratídico y que es altamente antigénico, ¿sí? Y que cuando se libera gran cantidad de antígenos, provoca una respuesta inmunológica acelerada y muy exagerada del cuerpo humano, que termina provocando una alergia muy grave que termina matando al hospedador, en este caso al hombre. Hemos indicado de que el primer filtro es el hígado, ¿sí? Porque la oncósfera primero pasa por esa barrera. Cuando pasa por esa barrera, entonces la mayoría de los quistes se queda en un 60 a 80% en esta localización. La siguiente localización, de un 10 a 20%, corresponde a los pulmones. Y otros sitios están alrededor del menos del 5%. Ahora, ¿de qué depende la sintomatología? Es decir, depende del número de quistes. No es lo mismo tener un solo quiste a tener 2, 3 o 4 quistes. No es lo mismo los estados iniciales, es decir, cuando llega y está desarrollando apenas, y el quiste apenas mide 1 centímetro y está localizado en hígado, no está comprimiendo nada, entonces prácticamente no va a provocar ninguna molestia. Pero de pronto nuestro quiste ya han transcurrido 10 años desde el primer contacto y ahora mide unos 10, 15 centímetros. Entonces las manifestaciones van a ser mucho más evidentes.
No es lo mismo que esté en una parte donde no está afectando, es decir, está ahí libre, no comprime mucho, pero supongamos que esté en el corazón o supongamos que el quiste justo está a nivel de la vesícula, ¿sí? Y está comprimiendo la vesícula. Entonces el paciente va a tener muchas molestias relacionadas con la vesícula, relacionadas con que cuando come justo algún alimento graso, le provoca algunos dolores vesiculares, es decir, y afecta algún órgano y afecta y permite que existan o ocurran ciertas manifestaciones clínicas. La localización es muy importante y las complicaciones. No es lo mismo que esté íntegro a que esté roto y que se esté o que esté liberando o que haga una fistulización, es decir, se conecte de pronto de estar en el hígado, ahora se esté conectando a los pulmones. Entonces, o que haya una sobreinfección en el sitio. En la mayoría de las veces, los pacientes son completamente asintomáticos. Más del 60% tienen esta característica de estar completamente asintomáticos. Sin embargo, cuando ocurren los síntomas, provocan todos estos síndromes, ¿sí? Que como pueden ver, no son específicos. La presencia de una masa tumoral en el abdomen no nos puede orientar y decir, esta persona que está con una masa acá tiene 100%, estamos seguros de que tiene quiste etílico. No, puede deberse a otras causas. Por eso se dice que es un síndrome tumoral. Es decir, los pacientes van a venir y van a decir como que siento o tengo algo acá en el abdomen, como una pequeña masa, que antes era muy pequeña, pero en los últimos años he notado que está creciendo. Puede haber dolor, pero dependerá del sitio en el cual esté localizado. Como no puede haber, entonces, toda esta sintomatología, como pueden, si es que existen unos síntomas, están en relación, por ejemplo, con la hepatomegalia, con el crecimiento del hígado, que puede provocar algún dolor de tipo cólico en hipocondrio derecho o en epigastrio, pueden haber náuseas, esto cuando es una localización abdominal cerca del hígado, puede haber vómitos, puede haber algún escozor, puede hincharse el abdomen, puede haber signos de hipertensión portal, de cirrosis biliar y también puede haber ascitis. Pero ya les digo, toda esta sintomatología es completamente inespecífica porque otras patologías también pueden provocar todos estos síntomas. Estas otras manifestaciones clínicas, pero como pueden ver, ninguna de estas es específica. Una neumonía te provoca disnea, la expectoración con sangre, la vómica de pronto tal vez el paciente esté con hidatidosis. ¿Por qué les digo que permite sospechar la vómica? La vómica es diferente del vómito. El vómito corresponde al contenido intestinal. En cambio, la vómica viene de los pulmones. Y generalmente cuando existe o cuando el paciente tiene, entonces cuando el paciente presenta vómica, a veces el paciente describe y dice, doctor, doctora, eliminé un contenido, elimine algo por la boca, medio salado, como pequeños puntitos blancos, y parecían la capa interna de los huevos de la cabeza, ¿no? Entonces, lo que ha estado eliminando eliminada por medio de una vómica. Lo demás, lo que les dije, pleuritis, los abscesos pulmonares, disneitis, son completamente inespecíficos. Entonces, el único signo, síntoma que nos permite sospechar de una posible hidatidosis que está siendo eliminada corresponde a la vómica. Ahora,
Nosotros tenemos la hidatidosis primaria. La hidatidosis primaria se refiere al primer sitio donde ha llegado, en este caso sería el hígado, ¿sí? Es una hidatidosis primaria, pero también puede pasar a los pulmones, entonces seguiría siendo una hidatidosis primaria. Cuando este quiste hidatídico en su localización primaria, en su localización de origen, revienta, lo que provoca la liberación del líquido hidatídico es un shock anafiláctico. Es decir, este shock anafiláctico es grave. Imagínense un quiste hidatídico de 15 centímetros que revienta. El muchacho estaba jugando fútbol y de pronto ha recibido un codazo por su contrincante y ha roto el piso y simplemente se muere en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque ha tenido una reacción anafiláctica. La liberación del líquido hidatídico provoca una respuesta inmunoalergénica tan intensa que termina matando a la persona. Y todo el mundo dice, pero si estaba corriendo, estaba jugando, y no se explican por qué ha muerto, ¿no? Ha sido por un shock anafiláctico, por la ruptura de un quiste hidatídico. En otros países, cuando ocurre estas muertes súbitas, lo primero que se hace es una autopsia para determinar la causa de la muerte, pero acá en nuestro medio generalmente no se hace eso, entonces no se termina de saber por qué ha muerto esa persona, pero una de las causas corresponde al shock anafiláctico. Si la persona de pronto el quiste que se ha roto medía unos 3 o 4 centímetros y la reacción a el quiste hidatídico. Si se ha roto el quiste hidatídico, ustedes saben que se liberan los escólices y a eso se denomina hidatidosis secundaria. Entonces, la persona de tener un quiste, un solo quiste hidatídico en el abdomen, ahora pasa a tener 3, 4, 5, 6 quistes hidatídicos en el abdomen. ¿Sí? A eso se llama hidatidosis secundaria. Entonces, acá en este esquema tenemos nuestra hidatidosis primaria, que vendría a ser esto. La onca ha llegado al hígado y en el hígado se ha desarrollado nuestro quiste hidatídico y dentro de este quiste hidatídico están estos, los protoescólices. Si alguien rompe este quiste hidatídico, se liberan estos protoescólices y estos protoescólices liberados en el abdomen van a dar origen a nuevos quistes hidatídicos. Y a eso se denominará hidatidosis secundaria. Complicaciones, ya hemos dicho, la principal complicación y la más grave corresponde al shock anafiláctico. Y este shock anafiláctico se caracteriza por todo esto, ¿sí? Tiene todas estas manifestaciones y rápido termina produciendo un edema de la garganta y el paciente no puede respirar y termina a la manipulación quirúrgica, a la rotura espontánea. Cuando ocurre esta manipulación quirúrgica o la rotura espontánea, está en relación con la segunda, que sería la hidatidosis secundaria. Y al estar hidatídico, de pronto consulta, se hará un examen y se puede observar varias líneas de pronto. Entonces, ¿cómo el diagnóstico? Vimos que había el diagnóstico clínico, el epidemiológico y el etiológico. Las manifestaciones clínicas no nos orientan, sino nos por la vómica. Sí que nos puede orientar a qué tengo que hacer. Pero nosotros, pruebas de gabinete son la radiografía, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética.
identificar de que existen ciertas masas tumorales al paciente que tiene estas masas tumorales, tiene ganado, tiene perros, y de pronto si nos dice todo eso, sí, tengo 10 ovejas, alguna vez he visto uno de estos de los animales, y de pronto él dice, sí, los he visto, son como... ahí estaría mostrando, ¿no? Así, completamente seguros de que está la idea circulando, pueda haber contraído la hidratidosis. ¿No? Entonces, las pruebas, ¿sí? Acá está nuestro científico. Entonces, cuando las pruebas dadas, ¿sí? Entonces, la primera localización pulmonar son las placas radiográficas de tórax, ¿sí? Entonces, acá vemos quistes cibernéticos. Ecografías. Les vuelvo a repetir, ecografías. Y la OMS y Gavi hicieron una clasificación. Entonces, donde vemos acá el tipo 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, vemos acá cómo está un quiste hidratídico, su membrana, ¿sí? Membrana, empezando a degenerarse. Acá vemos un quiste hidratídico con múltiples vesículas, 6, 7, 8, es decir, varias vesículas en un solo quiste. Acá ya vemos una imagen cuando ya está degenerándose y finalmente tenemos acá un cáncer cuando se está calcificando. Entonces, en estas etapas están muriendo, tampoco vive eternamente, se muere, pero con la ecografía podemos ver que todas estas abdominal. Entonces acá vemos el signo del nevado, que sería este. Entonces, cólisis, acá está nuestro quiste tipo 1, quiste tipo 2, acá. Entonces, se han hecho una serie de algoritmos más o menos para ver la calificación biológicamente efectivos. Estos, el 3A, el 3B, están ya entre, y los 4 y C5, C4 y C5 están activos. Pero el criterio más claro es que las etapas se asocia el albendazol. Acá vemos que existen algunos exámenes de rutina a indicar que el paciente un hemograma puede cuando ve los sinófilos de manera indica que este paciente posiblemente indica que tenga hidatidosis. Vamos a ver que los sinófilos elevados pueden estar elevados en muchas parasitosis como no. Se ha visto que en hidatidosis quistes de 10 en perfil hepático, ustedes van a ver que las transaminasas pueden o no estar elevadas. Esto dependerá del grado de compático. Entonces, esto prácticamente no te logra orientar muy bien.
Sin embargo, podemos recurrir a las pruebas de diagnóstico, ELISA, cualquiera de estos, y el protocolo para diagnosticar hidatidosis es el siguiente, es decir, primero se hace una prueba serológica, tenemos que confirmar con una segunda prueba, si también esta sale positiva, bueno, podemos decir que el paciente está con hidatidosis. Sin embargo, si el primero ha salido positivo y el hacer la disca también la otra prueba, la doble difusión arco 5, que es muy específica, pero que no se la realiza frecuentemente, es poco sensible, pero muy específica. La intradermos de acción de Casoni, recuerden, en esta semana estamos haciendo el repaso correspondiente, que evaluaría la inmunidad celular retardada, que no está muy recomendado, que ya no se usa en nuestro tiempo, ¿sí? El examen parasitológico. ¿Cuándo se hace un examen parasitológico? Es decir, cuando se tiene la intención de identificar al parásito. Pero en este caso, podemos hacer cuando de pronto el paciente está internado y presenta vómica, y podemos recolectar la vómica y ver al microscopio, y en el microscopio tendremos que buscar los ganchos o los escólices. Entonces, ese es un examen parasitológico de la vómica, ¿sí? No se puede pedir examen coproparasitológico, porque si pedimos un examen coproparasitológico, tendríamos que suponer que el hombre es el hospedador definitivo y que tiene al parásito de 7 milímetros, pero nuestro hospedador definitivo es el perro. A quien sí podríamos pedir examen coproparasitológico es a los perros, es decir, las muestras de los perros, de heces fecales, nos va a permitir llegar a saber y a conocer si los perros están con equinococosis o no. Entonces, los exámenes coproparasitológicos no sirven para nada en el diagnóstico de la hidatidosis. Sí, los exámenes parasitológicos, ya les repito, para buscar escólices en el contenido. De pronto tenemos igual una persona que está operando un quiste diatídico y aspira el contenido, lo lleva al microscopio y está queriendo confirmar su sospecha, ¿no? Ha visto los quistes y ahora ver la muestra evidencia que hay escólices y hay ganchos. Las pruebas de gabinete, como han visto, las pruebas de gabinete son muy importantes. La placa radiográfica para pulmones, la ecografía para abdomen, hígado, la tomografía y la resonancia magnética puede aplicarse para cualquier localización, es decir, localizaciones pulmonares, hepáticas, cerebro, en cualquier sitio, da muy bien la tomografía y la resonancia, pero no es la primera opción de diagnóstico. Siempre se empieza por, cuando tenemos un problema pulmonar, radiografía. Si tenemos un problema abdominal, ecografía, ¿sí? Ese es el orden. Y por una cuestión de costos, ¿sí? Muchas veces estas tienen un costo elevado y no podemos directamente decirle al paciente que se haga hacer una tomografía cuando la sintomatología es completamente inespecífica. Ustedes van a ver que un paciente con hemoptisis puede estar desde una neumonía, desde tener tuberculosis y nosotros, ¿qué es lo que tiene? Ahora, una serología negativa no descarta infección. ¿Qué significa esto? Algo inmunoelectroforesis, pero le tomas la ecografía y ves un quiste diatídico de 4 centímetros, de 3 centímetros, otras probabilidades. Tratamiento. El tratamiento de la equinococosis quística depende. Depende de muchos factores, con su tamaño, con las complicaciones. No es que ves un quiste diatídico y directamente, bueno, quirúrgico, operar, nada. Hay que ver las opciones, si es correcto, si es que es adecuado o no operar. De pronto es un quiste hidatídico de unos 2-3 centímetros que no está provocando ningún
alguna molestia, controles, hacemos controles cada 6 meses y vemos que al cabo de ese lapso de tiempo, el quiste de 3 centímetros empieza. Entonces, fue suficiente el tratamiento farmacológico. En el algoritmo que les mostré, ahí mostraba que generalmente se recomienda que los quistes mayores a 5 centímetros sean intervenidos quirúrgicamente. Entonces, existen también opciones quirúrgicas. Y en algunas situaciones no sabemos si es hidratidosis o no, se observa, se controla y resulta ser que va degenerándose, se muere y tampoco ha sido necesario la utilización de albendazol. Entonces, existe algo específico. Esto es el PAIR, cuando tienen una localización hepática, se coloca una aguja acá por medio de y se mata a los escólices. Recuerden que si no matamos a los escólices y al sacar la aguja, al aspirar, hacemos la siembra correspondiente, es decir, cientos de escólices podrían estarse liberando y luego de 2 o 3 años el paciente tendría una hidratidosis secundaria. Entonces acá se mete la sustancia hipertónica, se mata a los escólices, a los protoescólices y luego recién se aspira. Y luego al cabo de un tiempo, en este sitio tendría que aparecer tejido cicatrizable. Acá está el doctor Tapia, el día martes va a estar acompañándonos, nos va a hablar de este caso. Vean, este es el quiste hidratídico. Este quiste hidratídico pesó alrededor de 20 kilos, ¿sí? Y bueno, la historia les va a contar el doctor Tapia el día martes, ¿sí? Pero es uno de los quistes más grandes que fue operado por médicos bolivianos, ¿no? En el hospital Juan 23. Vean acá las placas radiográficas, vean esa tomografía, el tamaño del quiste hidratídico, sí, acá están interviniendo, acá están aspirando, siempre teniendo el cuidado de no derramar los escólices, el contenido del líquido hidratídico. Acá tienen otra presentación de los quistes hidratídicos. ¿Sí? Acá otro paciente, vean el tamaño de este quiste hidratídico. Las tomografías son muy importantes. Ahora, si el paciente tiene una masa tumoral ahí en el abdomen, en el tórax, obvio, y va a ser intervenido, tendremos que hacerle y pedir sí o sí una tomografía, ¿no? Porque cómo la tomó, cómo está, en qué profundidad, si está más acá, más allá, el tamaño, en el momento adecuado, la resonancia, la tomografía. Ven acá, ya han sacado nuestra hidátide. Esta es una hidátide porque no está con tejido con la adventicia, es decir, se ha separado tan bien que no han logrado extirpar la hidátide. Vean acá múltiples vesículas, acá varias vesículas, ¿sí? Entonces, siempre que si permitimos la liberación de esto, del contenido de hidratidosis secundaria. Acá un niño con quiste hidratídico, a este niño le dan un golpe y revientan su quiste hidratídico, simplemente este niño se cae y se muere. Por el shock anafiláctico sucede en áreas rurales, el faenado en las ferias rurales, fainean y ese ratito venden la carne y si encuentran algo extraño, ahí está el perro esperando su porción. De pronto esta víscera tiene un quiste hidratídico, esto no lo va a comprar esta persona, inmediatamente va a agarrar esto y se le va a dar al perro y el perro se lo va a comer. Y las personas del área rural desconocen cómo se transmite y cómo es que estos quistes hidratídicos se desarrollan acá en los pulmones o los hígados de sus animales. ¿Sí? Acá está secando, bueno, acá están ya faenados,
Acá está el perro acompañando las labores de pastoreo, el perro de pronto tiene echinococosis canina, defeca, hace que estos se infecten y bueno, van a faenear y le van a dar al perro, ¿sí? Acá vean, acá están restos de alguna víscera. Acá esto es en un municipio, esto es en Batallas, me parece, acá los perros ahí esperando las vísceras, acá lo mismo. Entonces, esta práctica es muy común en el área rural. Les vuelvo a repetir, la educación es vital en estos sitios para cortar el ciclo de transmisión. Una de las cosas que permitiría cortar radicalmente sin hacer ningún tratamiento de dar la víscera al perro. Aquí está el gato más esperando su porción. Entonces, esta es una de las actividades con las cuales los perros logran no infectarse, sino entran en contacto. Imagínense que este perro tiene unos, qué sé yo, 100 parásitos adultos. Y el perro a veces no es como el gato es mucho más pulcro en su higiene, en su limpieza. Y a veces tienen heces fecales aquí desparramadas en la región perianal. El perro es la forma de socializar. De pronto después el mismo perro se lame esta región, se lame su pelaje y hace que estos huevos que estaban acá se dispersen por acá, ¿sí? O este perro le lame esto, luego se lame su cuerpo y, bueno, tiene los huevos impregnados acá. Luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Está haciendo su limpieza, vean ahí, y uno, aquí vean cómo contamina el piso. Esto es en la ciudad, ¿no? Pero eso también puede hacerlo en la área rural el perro que esté con heces fecales en su región perianal y contamina el piso. ¿Sí? Y luego hacemos esto, es decir, estas son, aunque son imágenes bajadas del internet, pero no está lejos de lo que pasa en el área rural. Recuerden que los niños quieren mucho a los perros, abrazan al perro, le besan al perro, duermen con el perro después de haberse revolcado en la tierra, se sube a la cama, a veces el perro duerme dentro de la casa, y esto no está lejos de que pueda suceder en el área rural, es decir, el perro va, lame al dueño, comparte la misma comida, son cosas como estas que hacen que uno pueda contraer hidatidosis, ¿sí? Entonces, estos son nuestros quistes hidatídicos. Vean acá, estas son las vísceras con los quistes hidatídicos que cuando son identificadas, bueno, lo primero que hacen es darle al perro. Entonces, les repito, con solamente evitar que el campesino, el agricultor, le dé estas vísceras al perro, nosotros cortaríamos el ciclo de transmisión. Sí, entonces, las medidas de profilaxis, recuerden, las medidas de profilaxis son medidas individuales que permiten que la persona desarrolle la enfermedad. Entonces, tendremos que recomendar el aseo de las manos antes de ingerir cualquier alimento, muy en especial después de acariciar un perro, es decir, podemos abrazarlo, apretarlo, acariciarlo al perro, pero después de eso siempre lavarnos las manos. El lavado de frutas, verduras antes de consumirlas. Igual, ¿no? Recomendar esto, ¿no? Porque las manos nos hemos lavado, pero de pronto no estamos lavando las frutas, verduras. Las moscas se posan en las heces fecales de los perros. Se ha comprobado que las moscas pueden transportar en sus patas, en sus heces, los huevos. Entonces las moscas se frotan, se posan en las frutas y verduras y puede existir la contaminación correspondiente. Beber agua apta para su consumo. No es adecuado beber de riachuelos, aunque el agua es cristalina, puede ser que el perro más allá haya hecho sus necesidades o que el agua haya entrado en contacto con las heces de los perros. Ahora estamos en época de lluvias, continuamos con la época y puede ser que el agua haya arrastrado las heces de los perros y el agua
ahora está contaminada con heces de perros. Evitar que los niños besen a los perros o se dejen lamer por ellos. Entonces, hay que recomendarles y enseñarles. Medidas de control. Vean que la principal medida es la educación, es decir, con que el individuo, con que la persona sepa que no debe dar las vísceras, nosotros, les repito, estaríamos cortando la transmisión de la hidatidosis. Normas que regulen la tenencia responsable de mascotas. Igual, es decir, si vamos a tener 1, 2 o 10 perros, hay que cuidarlos adecuadamente, desparasitarlos cada cierto tiempo, no abandonarlos, no hacer que estos perros deambulen por todas partes. En el Alto, nosotros, bueno, ¿quién no ha pasado por el Alto? ¿Quién no ha estado en el Alto? Y vemos cómo los perros pelean por pañales, ¿sí? Por pañales, se comen pañales con heces fecales. En zonas periféricas donde existe el faenado clandestino, botan las vísceras y el perro, encontrar una víscera es pues lo más gratificante para el perro y se lo come. Entonces, se tiene que promover una cría adecuada, una cría responsable una cría responsable de mascotas. Campañas de desparasitación de perros, es decir, lamentablemente no hay campañas de desparasitación, ni siquiera se sabe la magnitud del problema de la hidatidosis, es decir, no se conocen las áreas de mayor transmisión. Normas que regulen la adecuada eliminación de vísceras, es decir, en los mataderos se decomisan las vísceras que tienen quistes hidatídicos, pero no se sabe cómo son eliminados. Y el otro tendría que ser la eliminación de carnes vagabundos. Acá existe mucha oposición de las personas que protegen a los animales, pero me parece que es mucho más grave dejar que estos animales deambulen comiéndose basura, comiéndose pañales, peleando por los pañales que bota la gente, pobres animales pasando hambre, y yo creo que esto se tendría que hacer campañas de eliminación, bueno, una eliminación adecuada, humana, es decir, no agarrarlos a palos, ¿no? Sino hacer las cosas de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país con la hidatidosis? Ya vamos a terminar. Vean acá, este es un mapa de Echinococcus granulosus y Echinococcus quística del 2011, y acá solamente dice que está presente el problema en Bolivia. ¿Sí? En otras publicaciones de la OPS, por ejemplo, del 2017, sobre hidatidosis, acá refiere, está marcado con rayas, dice Bolivia sin datos, ¿sí? Nosotros hemos publicado esto el año pasado, acá está todo el equipo, todos, acá pueden ver los nombres de los docentes de la cátedra, está el doctor Martínez, está el doctor Durán. Se ha hecho una revisión de la situación de la equinococosis en Bolivia, ¿sí? Y se ha visto, hemos hecho una revisión minuciosa de todo lo que existe sobre equinococosis en animales, en humanos y en perros. Pando es el único sitio donde no se tiene ningún dato acerca de la equinococosis quística. El Beni y Santa Cruz, si bien son sitios en los cuales la transmisión es muy, bueno, no existe mucha transmisión, porque todo esto se han reportado hidatidosis en bovinos, y como pueden ver, Santa Cruz y Beni, hay transmisión en bovinos, pero los datos no son muy actualizados. No se sabe nada de transmisión en humanos, lo mismo en Cochabamba, hay en bovinos, se sabe algo de humanos, hay casos clínicos, hay algunos trabajos de casos clínicos, de revisiones de casos, muy poco en Cochabamba. En Santa Cruz, los datos que se tienen sobre humanos son muy antiguos, de 1970, 56, y el sitio en el cual existe mayor transmisión es en La Paz. En La Paz se ha encontrado en bovinos, ovinos, porcinos, en perros, en humanos, es decir, es el sitio donde aquí en La Paz sería el foco de transmisión más activo, ¿sí? Pero tampoco se puede asegurar en un 100% eso, porque todo lo que se tiene de información de estos sitios es información histórica, no hay información reciente. El otro foco de transmisión importante corresponde a Potosí. En este sitio también es otro de los focos activos. En Oruro se ha encontrado una tesis en la cual
la parasitación en llamas es realmente, llega al 26 o hasta 36% de parasitación, pero de manera anecdótica se citan algunas publicaciones en casos humanos relacionados con hidatidosis. Entonces, en definitiva, no existe información actualizada de la hidatidosis en nuestro país. Sin embargo, el problema es de mucha relevancia en nuestro país. Sobre las especies, hemos hablado de casi 10 especies de Echinococos granulosos. Hasta el 2016, en esta publicación se hace una revisión de todas las especies que están circulando en Bolivia, y resulta ser que en Bolivia, una publicación argentina y una brasilera, de 2 migrantes que se fueron a esos países, que tenían hidatidosis, aislaron los quistes hidatídicos y hicieron PCR y mencionaron que en Bolivia circulaba G1, Echinococcus granulosus G1. Esto era el 2016. Sin embargo, nosotros hicimos un trabajo recolectando quistes hidatídicos. Entonces, recolectamos alrededor de 27 individuos, de ganado bovino 20, de ovejas 2, de cerdos 2 y de humanos 3. En total se procesaron 38 muestras de quistes y se encontraron las siguientes especies. Entonces, estos son algunos de los sitios de colecta de perros. Y bueno, esta es la publicación, esta es la otra publicación que salió en 2020. El 2020 se publicó esto y la anterior el 2021. Entonces, nosotros, acá también está el equipo, el doctor Martínez, la doctora Durán, la doctora Castañares, son de la cátedra de parasitología, y acá está el doctor Álvarez. Es posible que el día martes esté también para compartir la experiencia de este trabajo y de otros trabajos que él realiza. Él es un investigador chileno, pero se determinó, ahora se sabe que existen 3 especies circulando en Bolivia, es decir, Echinococcus granulosus sensu stricto G1, Echinococcus ortlepi y Echinococcus intermedius. Es decir, esas son las 3 especies presentes en Bolivia. Acá está el resultado de todas las muestras. Bueno, hay más tablas, pero creo que todo esto se resume en esto, ¿sí? Este sería nuestro mapa. Entonces, las muestras que logramos colectar fueron sometidas a un estudio de biología molecular, a PCR. Entonces, se buscó el ADN y se determinó que en las muestras de ganado bovino y de perros se encontró Echinococcus ortlepi, ¿sí? En muestras de humanos, ovejas, perros y ganado bovino se encontró Echinococcus granulosus sensu stricto, el genotipo 1. El genotipo 1 es el que tiene mayor distribución, es decir, de todas las equinococosis quísticas a nivel mundial, el 80% es producido por el genotipo 1. En Cochabamba se encontró igual genotipo G1, sensu stricto, y ortlepi. En Oruro solamente Echinococcus granulosus sensu stricto, G1, y en Potosí también. Y en cerdos se encontró Echinococcus intermedius, G7, ¿sí? Y en el Beni, Echinococcus granulosus G1. Entonces, con esto, les vuelvo a repetir, se habrían encontrado y están circulando en Bolivia 3 especies. Ahora, no son las definitivas, porque la cantidad de muestras con las cuales trabajamos fue mínima, sí, fue muy poca. Ahora se está haciendo un nuevo trabajo, esperamos tener más muestras y a fin de año tal vez se van a procesar y bueno, ojalá que al año ya tengamos resultados de ese nuevo trabajo. Este es el trabajo en perros. En perros es muy complejo y quiero que tomen en cuenta muy bien esta parte. Cuando nosotros tomamos una muestra de heces de perro, acá por ejemplo tomamos muestras de heces en Batallas, Pucarán y Tiahuanaco, en estos municipios y en estas localidades de estos municipios, ¿sí? Tomamos en Batallas 39 muestras, 22, en total llegamos a 131 muestras. De estas 131 muestras, con microscopía, al ver al microscopio, encontramos 2, 4, en total 14 muestras positivas para huevos de tenia. Esta parte tomen muy bien en cuenta. Cuando se hace un estudio de heces fecales de perros, los huevos que salen en las heces fecales, y ya les dije a un principio, son similares a los huevos de tenia.
¿sí? Son idénticos, no se puede diferenciar. Entonces, cuando se ve la muestra de heces, se reporta como huevo de Tenia spp, ¿sí? Es un huevo de Tenia, es decir, no se puede identificar a qué especie, no se puede decir, es huevo de Echinococos granulosos, no se puede. Entonces teníamos 14 muestras con huevos de Tenia spp. ¿Qué se hizo? Se hizo PCR a estas muestras, ¿sí? Se hizo biología molecular. Entonces, de los huevos se sacó el ADN y se hizo PCR, ¿sí? De estas dos, las dos salieron, pudieron rescatarse con PCR, de 4, 2 solamente, de esta 3, de esta 4, en total 11 fueron sometidas a PCR. Cuando se somete a PCR, el resultado es el siguiente. Se encuentra dos muestras de Echinococcus granulosus. Olvídense de esta columna, les voy a confundir. Se encuentra esta, ahorita tal vez les voy a aclarar esto, ¿sí? Se encuentra el siguiente resultado. Se encuentra Echinococcus granulosus sensu stricto G1, ¿sí? Y se encuentra Tenia hidatígena. Es decir, había un perro que si bien tenía huevos de Tenia sp, uno de esos huevos correspondía a Echinococcus granulosus sensu stricto G1 y otro correspondía a Tenia hidatígena. Es decir, Tenia hidatígena es otro parásito que también se halla en los perros. Entonces, este perro de batallas tenía dos parásitos, dos céstodos, uno que era Echinococcus granulosus y otro que se llamaba Tenia hidatígena. Los huevos eran tan similares que no se podían distinguir entre ellos. Entonces, el PCR pudo distinguir y decir, este tiene Echinococcus granulosus y Tenia hidatígena. En el otro perro, en otra muestra del otro perro, había Echinococcus orthlepi y Tenia hidatígena. Es decir, ese perro tenía dos variedades, igual, una Echinococcus orthlepi y una Tenia hidatígena, ¿sí? En Pucarani pasó algo similar, bueno, no tan similar. Uno de los perros solo tenía Echinococcus granulosus y otro perro tenía Tenia hidatígena. En la Caya había un perro que tenía Tenia hidatígena, otro que tenía Echinococcus granulosus y otro que tenía Tenia pisciformes. En Tiahuanacu había uno que tenía Orthlepi, otro hidatígena, y había otro que tenía Tenia pisciformes. En total se encontraron entonces dos perros que tenían pisciformes, 1, 2, 3, 4, 5 perros que tenían Tenia hidatígena, y 2 perros con Orthlepi y 4 perros con Echinococcus granulosus. Entonces, la única forma de diagnosticar en los perros que tienen Echinococcus granulosus es mediante PCR. Muestra de perro donde se halla un huevo de Tenia, entonces se pone Tenia sp y la única forma es mediante PCR para discriminarlos. Entonces, eso como conclusión. Acá estamos todo el equipo, él es Cristian, él era mi tutor de doctorado, entonces ojalá que el día martes pueda estar y pueda compartirnos, y aquí estamos los del equipo. Bueno, faltan más personas, ¿no?, que hicieron el trabajo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, esta es otra de los equinococos identificados en Bolivia. Echinococcus boheli. ¿Por qué no lo mencioné a un principio? Porque esto no se hizo mediante PCR, es decir, se identificó en esta paca y se hizo mediante morfometría de ganchos, ¿no? Entonces, de eso todavía, bueno, es otra historia, pero no es necesario que ustedes lo sepan, basta con que sepan lo otro, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta para ya terminar y despedirnos? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para ya. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces nos despedimos. ¿Nada? Bueno, entonces gracias por su atención. Gracias
Pharmamedical por colaborarnos, como siempre, durante todo este mes nos están apoyando, nos han apoyado en poder hacer estas presentaciones y bueno, les estamos muy agradecidos en nombre de la cátedra por el apoyo que nos han dado. Bueno, jóvenes y señoritas, buenas noches y gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Qué buena presentación. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.